Bienvenida, Karencita, a nuestra sesión número 3 con nuestro tutor Jorge Albín Anaya. Profe Jorge Albín tiene la palabra. Muy buenos días a todos los participantes en esta tercera semana. Mi nombre es Jorge Albín Anaya, soy miembro del equipo nacional de escuela sindical como asesor y tutor en esta eh, quinta versión de nuestro diplomado. En el día de hoy tenemos un tema apasionante, dos temas integrados en uno, pues, historia del movimiento sindical colombiano y el perfil del dirigente sindical en el magisterio. Y lo hacemos porque es un tema que ocupa una especial importancia y pertinencia luego de mirar la parte técnica y la coyuntura, el escenario en la segunda sesión, escenario sociopolítico en que nos movemos en el movimiento sindical. Y en el día de hoy digo que importancia y pertinencia especial dado los recientes cambios políticos que estamos transitando actualmente en el país y donde el movimiento sindical ha jugado un papel preponderante para los logros que hoy tenemos en materia de gobierno. Pero esto nos plantea un gran desafío y variantes en la táctica, en actuaciones y hasta en las ideas que nos permitan a las organizaciones sindicales y en especial al magisterio aportar efectivamente en su papel histórico de avanzada en los cambios sociopolíticos de la sociedad. Nuestra escuela recibe este encargo social y político asumiendo desde su misión de formación y preparación de nuevos cuadros, de nuevo liderazgo, aportando el máximo de entrega y sacrificio cualificando nuevos cuadros que son ustedes, eso pretendemos que aporten a este proceso y conocer la historia del movimiento sindical colombiano y reconocer lo determinante que incide la preparación en las cualidades y condiciones que deben soportar sus dirigentes para así conducir las luchas sociales son baluartes de primer orden para robustecer la mística, y el compromiso de los nuevos liderazgos que proyecten una destacada labor estratégica en la dirección que proponemos para esta nueva etapa que estamos viviendo en el país. Y en ello, el recorrido histórico del movimiento sindical colombiano y nuestra Federación de Trabajadores de la Educación ha sido un actor importante de mucha valía. Y con este diplomado lo que pretendemos entonces es avanzar con pasos firmes y más seguros hacia vencer los nuevos retos que nos plantea y exige un momento histórico en la actualidad. Así que con ustedes, manos a la obra y esperamos que todos estos resultados pues se materialicen en que con la frescura de este nuevo contingente de líderes en este momento vayamos en la dirección de robustecer el movimiento sindical y la lucha social en el país, de lo social, de lo sindical a lo político. Eso en el día de hoy vamos a tener el acompañamiento de un ejecutivo, el ejecutivo Willy Carmona, que para el tema nos va a hacer la conferencia central y luego en la agenda está la participación de ustedes. Esperamos entonces que luego de un saludo que nos va a hacer nuestra directora Isabel, podamos desarrollar en el día de hoy un buen trabajo en esta tercera sesión. Eso, compañeros. Se encuentra la compañera Isabel. Aquí estoy, Alvin. Estoy Bueno, escuchando. para que usted intervenga aquí como directora en este trabajo de escuela.
a los participantes, compañera. Sí, muchas gracias. Primeramente, decirles que el compañero Willy me dijo que le diéramos unos 10 minutos, de 7 a 10 minutos. Está en un sector con mucha dificultad para la comunicación. Luchita y Aida y Ana María. Bueno, entonces saludarlos a todos y todas en esta tercera semana de nuestro taller, nuestro diplomado de formación política sindical en su quinta versión, al equipo de escuela sindical, a la universidad pedagógica, y pues el compañero Willy no ha llegado, pero ese saludo y ese agradecimiento para él por acompañarnos en un tema muy importante, como nos decía el compañero Albín, que es un honor nosotros abarcar esa historia de esa historia del sindicalismo en Colombia y la valiente lucha del magisterio colombiano. Es el tema de hoy, la historia del sindicalismo, la lucha del magisterio colombiano, el papel del líder sindical, el perfil. El sindicalismo en Colombia tiene una larga y una rica historia, marcada por la lucha, por la resistencia de los trabajadores, en particular la lucha del magisterio. La lucha del magisterio ha sido fundamental en la defensa de los derechos laborales, en la defensa de la educación pública. Decirles que los primeros sindicatos de maestros a principio del siglo XX hasta las movilizaciones y huelgas más recientes, el magisterio colombiano ha desempeñado pues un papel protagónico, un papel crucial en esa búsqueda de condiciones laborales, condiciones justas, en esa búsqueda de una educación de verdad con calidad, en esa búsqueda de unas condiciones dignas en nuestras instituciones educativas. Y todo eso es importante analizar, ese legado que nos han dejado otros, para que podamos comprender mejor los desafíos y las oportunidades que enfrentamos en la actualidad. Hoy el contexto que estamos viviendo, compañeros y compañeras, también se había vivido en otrora, en la década del 40, del 50, del 60, donde durante muchas décadas el magisterio colombiano ha enfrentado numerosos desafíos, incluida la represión estatal, la violencia paramilitar, la estigmatización por parte de algunos sectores políticos. A pesar de todas estas adversidades, compañeros y compañeras, FECODE, sus organizaciones filiales, los maestros y maestras de Colombia, han demostrado una notable capacidad de organización. Es satisfactorio decirles que somos la mayor federación, yo me atrevo a decir, de América Latina. Nuestras filiales son los sindicatos más grandes en los 34 departamentos, a pesar de que han querido quebrarle el espinazo a FECODE, a pesar de toda esa represión contra nosotros. Aquí estamos y hay que seguir, compañeros, unidos con todas las diferencias que tenemos porque son permitidas, pero nos une esa defensa de condiciones dignas para todo, de que se nos mire nuestra profesión docente dignamente, que se nos dé lo que nos merecemos. Nosotros somos constructores de sociedad. Nosotros hemos ayudado y no hemos solamente, compañeros, luchado por condiciones laborales. Nosotros le hemos apostado a esas condiciones en la sociedad, en las comunidades. Nos hemos juntado con diferentes sectores y hoy es una muestra de cómo los sectores sociales, populares, comunitarios, nos hemos encontrado y todos tienen a FECODE como ese artífice de las luchas. Nosotros le hemos apostado a eso, compañero. Hoy es importante defender esa educación pública, una educación inclusiva, una educación crítica y democrática que pueda responder
a las necesidades de la sociedad colombiana. En este diplomado hoy con nuestro compañero Willy vamos a explorar y con el compañero Alvin que está hoy pues coordinando, vamos a explorar cómo esas experiencias históricas pueden inspirarnos, inspirar a los nuevos maestros, a los que van llegando en este trasegar tan bonito como es la educación, como es la lucha sindical, la lucha social. Vamos a fortalecer nuestra lucha por un sindicalismo transformador y una educación emancipadora en el siglo XXI. A eso le estamos apostando. Decirles, compañeros y compañeras, que FECODE, todo su ejecutivo, los 15 sin excepción, no nos vamos a cansar de seguir defendiendo la vida, la paz, la democracia, de que de verdad en Colombia podamos vivir con dignidad, en buscar esa paz, pero esa paz con justicia social. Estamos en medio pues de muchas situaciones en nuestro país, donde algunos compañeros atacan a la federación, pero quiero decirles, compañeros, el momento que está viviendo en nuestro país, nuestra república es diferente. Hoy tenemos una gran oportunidad de un gran cambio en nuestro país. Y por eso allí nos toca juntarnos a ese llamado de la federación, pero eso no nos impide de querer ese cambio, de exigir nuestras condiciones, de exigir el cumplimiento de los acuerdos. Ojalá pudieran sacar del gobierno nacional todos esos funcionarios que están incrustados y no han permitido avanzar. Aquí estamos con el equipo de escuela de FECODE, aquí estamos los 15 ejecutivos, a abrazarnos, a juntarnos y a seguir defendiendo nuestro territorio y a querer pues que nuestro país sea un país más justo y más equitativo. Sean ustedes, compañeros y compañeras, bienvenidos y bienvenida a esta semana con un tema importantísimo para la formación y para encontrarnos con todas las diferencias, nos encontramos y nos juntamos en esa defensa de la educación pública. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Muy bien, compañera Isabel. No se ha conectado el compañero Willy. De lo que se trata en esta tercera sesión es como historia del movimiento sindical. Es examinar, recrearnos allí también en el nacimiento de la lucha sindical, sus principales organizaciones que dieron origen luego a los desarrollos posteriores, las dificultades que siempre en el plano de lo que es la lucha sindical se presentan en los sindicatos, en su organización, sus desarrollos, su organización como tal, la asociación para avanzar. Y se toman referencias eh, de cuáles fueron las primeras organizaciones sindicales ya como organización sindical, aparecen registradas en la historia del movimiento sindical colombiano. Se toman datos allá por los años 1847, se registran los primeros sindicatos que tienen que ver con la artesanía. Pues claro, donde hay todavía no una industria en desarrollo, el trabajo se refiere a las cuestiones manuales, artesanales, por eso la artesanía, y así a nivel mundial es como aparecen los primeros sindicatos en el desarrollo de lo que pudiera ser las incipientes industrias posteriores en todo el mundo. Aquí en Colombia también fue igual. 1847 se registra entonces las primeras organizaciones sindicales, sobre todo en la ciudad de Bogotá, pero se toma como referencia y ya ahora sí como organizaciones eh, de mayor cuerpo. Al principio eh, fue muy bien sí, para poder ir redondeando. ya llegó el compañero, se conectó el compañero Willy. Sí, señor. Ya, sí, señor. Entonces le damos el espacio, le damos allí la presentación al compañero Willy Antesala para que entre en la conferencia del tema. Compañero Willy, adelante, compañero. Muy buenos días, compañeros y compañeros, ¿cómo me escuchan?
Bien, 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 ahí lo vemos bien. Perfecto. Sí, entonces, primero pues ofrecer disculpas. Voy aquí viajando, entonces la conectividad me tocaba aquí ubicar como un punto donde la señal estuviese estable. Entonces, un saludo a los compañeros de la escuela sindical, del proceso de formación sindical de nuestra federación, a la compañera Isabel Olaya, ejecutiva y encargada pues de parte del comité ejecutivo de este proceso, y a todo el equipo de escuela y formación sindical que hacen posible este escenario de diálogo, de intercambio de saberes, de posturas, de discusiones para seguir fortaleciendo nuestra federación. Mi nombre es Willy Carmona, hago parte del comité ejecutivo de FECODE, me desempeño en la Secretaría de Asuntos Intergremiales y Cooperativos, y hoy me corresponde acompañarlos y acompañarlas en esta importante discusión respecto al sindicalismo en Colombia. Entonces, previamente preparamos allí una presentación muy general para que me colaboren allí eh, compartiendo pantalla. ¿Están viendo la pantalla, compañeros? Profe Willy. Sí, señora, allí está. Entonces, ¿Listo? siguiente. Claro. Bueno, entonces, lo que yo intento en esta pequeña conversa es posicionar la importancia del movimiento sindical en las conquistas del pueblo. Y hay una lucha que tiene particular relevancia en todo el planeta, ¿no? Y es el tema de la jornada laboral. Como estaba sustentando el compañero, los inicios del sindicalismo en el siglo XVIII, con la revolución industrial y el desarrollo del capitalismo, se centran inicialmente, obviamente, en el tema de la reivindicación de los derechos laborales. Y un derecho laboral eh, importante tiene que ver con la jornada laboral de las 8 horas. Pero resulta que yo lo que intentaré es hacer un mapeo de esta lucha, ligándolo a lo internacional, algo de lo latinoamericano, y luego lo aterrizamos en Colombia. Eh, En el feudalismo ya existía una discusión frente a los tiempos de trabajo, porque pues, como bien lo dijera Carlos Marx, ¿cierto? La historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. No solamente con la irrupción del capitalismo en la historia aparece el concepto del trabajo, ¿cierto? Ya, de hecho, en la Edad Media, la incipiente estructura de los burgos, de la burguesía, los terratenientes, pues también explotaban la mano de obra de los campesinos a través del sistema feudal. Entonces, el concepto de las 8 horas no es un concepto exclusivo o propio del desarrollo del capitalismo y de la revolución industrial. Hay antecedentes de la Europa feudal, siglo XII, siglo XIII, donde efectivamente los señores feudales acordaban con sus siervos unas jornadas de trabajo precisamente pues para la explotación de la mano de obra y el cultivo, ¿no? Entonces aquí podemos ver una, un planteamiento de Felipe II de España del año 1593, ¿cierto? Donde en el texto habla de las fábricas incipientes y de las fortificaciones, y plantea pues que los trabajadores tendrán, los obreros, un tiempo de trabajo en la mañana, un descanso para el almuerzo y que el sol, digamos, no los agobiara al mediodía, y 4 horas en la tarde. Este es un antecedente para entender, repito, que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases, no corresponde únicamente a un periodo de la historia, sino que ha sido una constante. Siguiente. Toma fuerza la reivindicación, obviamente, con todo el desarrollo del capitalismo, la transformación del modelo económico y el desarrollo de las fuerzas productivas. Entonces, la revolución industrial trae consigo el ascenso de una nueva clase al poder. Es todo el proceso de las revoluciones burguesas que se concentran en los idearios fundamentalmente de la Revolución Francesa, la toma de la Bastilla en 1789,
Y pues todos los procesos revolucionarios, hay que decirlos, también citando a Marx, hay que decir que en el análisis de la lucha de clases, Marx reconoce eh, el embrión revolucionario pues de la burguesía cuando a través de la lucha de clases, de los procesos de confrontación, pues cambian el modelo feudal, ¿cierto? A un modelo en términos de materialismo histórico de desarrollo más avanzado de las fuerzas productivas a través de las fábricas y de la industrialización. Estas aspiraciones revolucionarias de las burguesías se plasman no solo en la Constitución francesa y la eliminación de todo el Estado monárquico francés, y obviamente el desarrollo de múltiples revoluciones en Inglaterra, en lo que actualmente son los Países Bajos, en Alemania, que en ese momento no se había constituido como Estado alemán, en lo que en ese momento eran los principados alrededor de Francia, de Italia, de Austria. Inclusive el desarrollo de este concepto revolucionario de la burguesía de la transformación de los modos de producción en la Rusia zarista. Las ideas revolucionarias de la burguesía también eh, toman un impulso en la incipiente burguesía criolla en América Latina. Esto se plasma también en la Constitución de Estados Unidos y todos esos elementos de una clase que es la burguesía, que a través de la violencia, hay que decirlo, Carlos Marx también sustenta pues que la violencia en la historia de la humanidad es la partera de esta historia. Esto no es una apología de la violencia, sino es una lectura de la historia, es la aplicación del materialismo dialéctico, entendiendo que las clases que en un momento determinado ostentan el poder y desarrollan un modo de producción, pues desarrollan otras clases, precisamente sobre la base de ese modo de producción, que terminan siendo, como lo manifestara Engels y Marx en el manifiesto del Partido Comunista, los sepultureros. Entonces, la burguesía revolucionaria que da al traspié al feudalismo y desarrolla unas nuevas formas de producción, unas nuevas relaciones de producción, un nuevo modelo económico, pues tiene un límite en la historia. Y al desarrollar todo el proceso de industrialización, dicha relación de poder, dicha relación económica, dicho modo de producción, genera una nueva clase, ¿cierto? Hay que decir que en la Edad Media, cuando los señores feudales construyeron sus castillos, sus burgos, alrededor permitieron que empezara a surgir una nueva clase, que no era propiamente la clase de campesinos, sino eran comerciantes que se hicieron alrededor de los castillos estableciendo los burgos, y esta nueva clase es la que posteriormente se constituye en la burguesía y que desarrolla unas nuevas formas de producción y que tienen, digamos, un punto importante con todo el proceso de la industrialización y el proceso de las máquinas. Entonces, cuando la burguesía toma el poder e impone un nuevo modo de producción, aparece otra forma de explotación. Entonces, los patrones establecen unas relaciones de poder, unas relaciones en el modo de producción y empieza a surgir al interior del desarrollo de la revolución industrial una nueva clase que se denomina el proletariado. Entonces el proletariado pues es el pueblo trabajador, la clase obrera, que en este momento lo que tiene para ofrecerle al patrón es venderle su fuerza de trabajo, su fuerza muscular. Entonces se establece esta relación entre el patrón y el obrero a través de todo el proceso de industrialización de la generación del capital. Entonces, este panorama mundial, pues tiene unos epicentros fuertes del desarrollo de la revolución industrial, particularmente Inglaterra, ¿cierto? La ciudad de Manchester, Londres, ¿cierto? Alemania, Francia, sectores de España. Recordemos que era una España que intentaba defender en parte su hegemonía como Estado feudal, pero las fuerzas productivas son mucho más fuertes que las voluntades de los hombres. Entonces ya el modelo capitalista se imponía a lo largo y ancho del planeta. Entonces, como antecedente de esta lucha de las 8 horas, podemos aquí citar varios ejemplos. En Francia, Robert Owen, un patrón, ¿sí? Él era dueño de fábricas, pero era
un patrón que coincidía el proceso de el modo de producción de una manera, si lo queremos llamar así, más humanista, ¿no? Y es en Francia donde se posiciona, retomando las banderas que ya se habían planteado en la Edad Media, de las 8 horas de trabajo, las 8 horas de recreación, ¿cierto? Y las 8 horas del descanso. Robert Owen plantea en oposición a lo que ya se venía constituyendo como el concepto de la lucha de clases, plantea la doctrina de la fraternidad. Es decir, se buscaba que los patrones a través de la comprensión de compartir la riqueza generada por este nuevo modo de producción, se estableciese una fraternidad mundial donde explotadores y explotados pudiesen convivir de una manera fraternal, ¿cierto? En oposición a movimientos de obreros que ya empezaban a entender que este modo de producción capitalista iba a generar pues, la explotación de la mano de obra y la pobreza, como por ejemplo los ludistas, ¿cierto? Encabezados por Lud también en Inglaterra, que generan todo ese movimiento, los ludistas, en contra de las máquinas, ¿cierto? Es decir, ellos en su nivel de comprensión eh, posicionaron el centro de la lucha como la máquina, el elemento de la explotación. Y era apenas entendible porque el proletariado era una clase que surgía y pues en medio de la historia la clase va haciendo su propia síntesis y era un primer conocimiento de cómo confrontar el capitalismo y centraron su lucha contra las máquinas. Entonces, para tratar de contrarrestar esta propuesta que ejercía un nivel de violencia, Robert Owen plantea la doctrina de la fraternidad y es algo así como un acuerdo humanista entre explotadores y explotados. Dicha concepción da para que posteriormente Engels eh, clasifique a Owen dentro de los pensadores del siglo XVII y XVIII del socialismo utópico. Allí hay otros nombres importantes en la historia del desarrollo del movimiento obrero como de Robry, Saint-Simon y Charles Fourier. Recuerden que posteriormente Carlos Marx y Federico Engels toman eh, en su texto Tres fuentes y tres partes integrales del marxismo, el socialismo utópico como una corriente filosófica que permitió sentar las bases de la propuesta del Partido Comunista. El letrero que ven allí a mano derecha es un cartel en Melbourne, Australia, que para que ubiquemos cómo fue el desarrollo de la lucha, pues Australia en Oceanía, también los obreros generaron niveles de organización. La imagen de la izquierda inferior, pues es muy diciente. En Inglaterra en 1883 se establece de manera pues formal a través del Parlamento de los comunes la ley de fábricas. 10 horas para los niños de 9 a 14 años y 12 horas para los niños de 14, los adolescentes jóvenes de 14 a 18 años. Observen la foto, es supremamente eficiente. En esta época el capital, el capitalismo y la otrora burguesía revolucionaria cambia su papel de emancipador de una clase en sí a explotador de otra clase, el proletariado, sin importar inclusive la edad de la mano de obra, porque pues el desarrollo de fuerzas productivas, la explotación de la mano de obra, pues generaba riqueza y en ese momento de la historia no importaba ni siquiera la edad, lo importante era aprovechar la fuerza, ¿cierto? Muscular de los seres humanos, niños, hombres, mujeres, ancianos, para generar riqueza, plusvalía. Siguiente. Otro movimiento que surge en este periodo con fuerza es el cartismo en Inglaterra de 1838 a 1848, donde una de las consignas, no la única, era una de las consignas, se planteaba también la reducción de la jornada laboral. El concepto cartismo proviene pues de un documento que construye el movimiento obrero, denominada la Carta del Pueblo, que se escribe en 1837, que se envía al Parlamento británico. Engels hace referencia al cartismo, planteando que es enteramente natural que propongan los obreros
al menos modificaciones a la ley, que quieran reemplazar la ley burguesa por una ley proletaria. La ley propuesta por el proletariado es la Carta del Pueblo, que en su contenido es puramente política y exige para la Cámara de los Comunes una base democrática. Entonces, la jornada de 10 horas para niños y mujeres también se plantea en Francia. Este periodo de los 40 primeros años del siglo XIX es una época muy convulsionada en Europa, precisamente porque el movimiento obrero empieza a adquirir conciencia de clase, empieza a identificarse como clase, ¿cierto? No solo los niños explotados, los trabajadores, las mujeres, sino en su conjunto los trabajadores empiezan a comprender que producto de la explotación de su mano de obra es que el patrón, el burgués, el capitalista, genera riqueza y se queda con la riqueza, la famosa teoría de la plusvalía de Carlos Marx. Entonces, el proceso de los cartistas, el proceso de los socialistas utópicos, sientan las bases para el desarrollo de una serie de revoluciones que toman bastante fuerza, particularmente en Francia, mediante toda la disputa contra el Estado monárquico, la herencia de Napoleón Bonaparte, de Luis Bonaparte, ¿cierto? Y también en Alemania y con fuerza en Inglaterra. Siguiente. Entonces, la Revolución Francesa y el imperio de Napoleón habían transformado sensiblemente todo el contexto de la política europea. Este párrafo yo lo extraigo, lo leo a juntilla para referirme a lo siguiente. El triunfo de las fuerzas reaccionarias de la Santa Alianza en 1815 no había retrotraído las cosas a los tiempos de Ancien Régime. Si bien triunfadora la Alianza Restauradora encabezada por el zar Alejandro I de Rusia y el príncipe Clemens von Metternich, no pudo evitar la pérdida de la fuerza de los regímenes absolutistas y el consecuente ascenso de una monarquía constitucional. ¿Por qué esta cita la considero importante? Porque un aspecto fundamental de la revolución burguesa tuvo que ver con la lucha contra la monarquía, que era de las últimas expresiones del poder de la clase feudal. Pero posterior a la victoria de la Revolución Francesa, que es como el faro en ese momento, se dan una serie de retrocesos en la estructura del Estado burgués y se retoman elementos monárquicos y absolutistas, rompiendo pues todo el discurso revolucionario de esa burguesía ya en el poder. Entonces aquí aparece la Santa Alianza, Metternich y el zar Alejandro. Entonces traigo a colación esto porque las revoluciones del 40 en Francia, Alemania, Inglaterra, sientan las bases para que pensadores intelectuales en el seno del movimiento obrero plasmen un programa político de la clase obrera. Por eso es fundamental este contexto. Ese programa político como clase, decía Vladimir Lenin, la clase en sí y la clase para sí, cuando se adquiere la conciencia de clase, la plasman fundamentalmente Carlos Marx y Federico Engels en 1848 en el Manifiesto del Partido Comunista. Pues me llamó la atención porque pues uno cuando estaba en la universidad y empezaba las discusiones frente al marxismo y entonces la lectura obligada del manifiesto, creo que todos los que hemos leído el manifiesto siempre nos llamó la atención ese prólogo, ¿no? Esa famosísima frase, un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Todas las potencias de la vieja Europa se han confabulado en santa jauría contra este fantasma. El Papa, el zar, Metternich y Guizot, los radicales franceses y los policías germanos. ¿Qué partido de oposición no ha sido denigrado como comunista por sus adversarios dueños del poder? Y a su vez, ¿qué partido de oposición no ha lanzado tanto a sus opositores más avanzados como a sus enemigos reaccionarios, el de nuestro infamante comunismo? Entonces, en el capítulo 1 del Manifiesto del Partido Comunista, Marx y Engels plantean que la historia de toda la sociedad hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases. Hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos,
varones y siervos, o sea, señores feudales, maestros y compañeros. En una palabra, opresores y oprimidos han estado enfrentándose unos a otros en constante antagonismo. Entonces, ese prólogo y ese primer capítulo del manifiesto hace referencia a este proceso de la historia. Siguiente. Observen cómo la lucha del movimiento obrero europeo pues tiene repercusiones. En 1855. El sector de la construcción en Australia conquista las 8 horas de trabajo. En 1866, la Asociación Internacional de Trabajadores en Ginebra reivindica como principal consigna del movimiento obrero las 8 horas de trabajo. Hay un antecedente en América, porque pues obviamente la burguesía norteamericana en esa disputa contra ingleses, franceses y españoles y la guerra de independencia pues les permite en medio de la lucha alcanzar niveles de conciencia. Decía Vladimir Lenin, únicamente la lucha educa. Cuando hablamos que únicamente la lucha educa, no solo hablamos de la lucha violenta, la lucha de ideas educa. Es la primera lucha que tenemos que dar, la lucha de ideas. Posiblemente de los compas que están aquí en el diplomado, muchos no compartan las tesis marxistas, las tesis de la lucha de clases, pues demos una lucha inicial de ideas para educarnos, para fortalecernos. Entonces, en Estados Unidos, esta lucha de ideas de esa burguesía eh, incipiente, naciente, de los patriotas, como se llaman ellos, de Estados Unidos, pues también tiene unos desarrollos importantes. En Filadelfia, cuna también de la Constitución de Estados Unidos, en 1791 los carpinteros luchan por 10 horas de trabajo, es decir, casi 40 años que el desarrollo, por ejemplo, en Inglaterra. En 1868, un presidente, el presidente Andrew, plantea la ley Ingersoll, donde sustenta la jornada laboral de 8 horas. En su momento, la ley no se aplica y esto es un antecedente importante para el origen del 1 de mayo. La Federación Americana del Trabajo, la AFL, que aún permanece, ¿cierto? La AFL-CIO, en su cuarto congreso del 17 de octubre del 84, resolvió, ojo, a partir de ese congreso del 84 y por eso el origen del 1 de mayo, en el 84 la AFL decide que la fecha límite para que los patrones en Estados Unidos determinen, como lo planteó años antes la ley Ingersoll, que a partir del 1 de mayo del 86, de 1886, los trabajadores en Estados Unidos tendrían una jornada laboral de 8 horas. Siguiente. Con este antecedente es precisamente que se convocan el 1 de mayo en la Plaza High Market de Chicago, porque pues Chicago es epicentro del desarrollo de la revolución industrial y de la industria en Estados Unidos. Lo sigue siendo, ¿no? Aquí hago un paréntesis. Se me acaba de venir a la mente eh, la noticia de hace más o menos 2 meses y medio, donde Joe Biden va a Chicago, ¿cierto? Va a Chicago y va a la huelga de los obreros del sector automotriz. Ustedes saben que las casas matrices actuales de automóviles en Estados Unidos más fuertes están en Chicago. Y Biden va a saludar a los obreros en huelga. De pronto se me escapan los datos, voy a tratar de recordarlos, pero hace mes y medio, 2 meses y medio, los obreros en Chicago logran mejoramientos salariales por encima del 24%, por ejemplo. Y Biden va a saludar al movimiento obrero en huelga en Chicago en el 2023-24. Y en un discurso Biden dice la importancia de los sindicatos para equilibrar la democracia americana, que según ellos es el modelo de democracia mundial. Esto para decir entonces que la importancia, ¿no? de que esta charla no es un problema de la historia pasada, sino que el movimiento obrero debe comprender su papel en la historia y que la conciencia de clase se eleve para seguir dando las luchas que la historia requiere. Cierro el paréntesis entonces
Es en Chicago el 1 de mayo, donde se convocan más de 200.000 trabajadores del sector, principalmente de la incipiente industria en Chicago. Eh, Allí hay una serie de situaciones de agitación exigiendo las 8 horas de trabajo. Hay unas acciones particulares puntuales, porque también en ese momento, en 1886, el movimiento anarquista, y ahorita desarrolló algo al respecto, pues también tenía una fuerte incidencia en el movimiento obrero. Efectivamente, hay una confrontación violenta, hay disparos, por ejemplo, los contingentes de obreros alemanes, porque ustedes saben que parte de la mano de obra del desarrollo de la industria norteamericana fue producto de las migraciones europeas de italianos, de irlandeses, de alemanes, de polacos. Entonces habían contingentes, por ejemplo, la historia narra que los contingentes de obreros alemanes, de obreros polacos, de obreros italianos eran muy beligerantes, marchaban inclusive en formación militar. Hay confrontación, estalla una bomba y se genera una respuesta por parte de la policía, del Estado, del régimen, y pues sucede la masacre de Haymarket, ¿cierto? Y capturan a 8 personas que el establecimiento detecta como los agitadores de la huelga de Haymarket, que son los nombres que están allí, los mártires de Chicago, ¿cierto? George Engel, Adolf Fischer, Fielding, Parsons, Link, Schwab, Spice y Neb. De ellos hay textos plasmados de sentimiento revolucionario. 4 mueren ahorcados. De hecho, la prensa dice primero ahórquenlos y luego júzguenlos, ¿cierto? Es lo que está allí resaltado. Los discursos de ellos en el juicio, que fue un juicio que el movimiento obrero a nivel mundial siguió, ¿cierto? Con la incipiente comunicación, pero el movimiento obrero del mundo estuvo pendiente de un juicio ilegal, ya hoy, más de 140 años después, vulneró o violó todos los elementos del debido proceso. Entonces, los mártires de Chicago muestran un camino importante en la lucha del movimiento obrero. Siguiente. En América Latina, rápidamente, 2 antecedentes. En Uruguay, en 1915, se establece las 8 horas de trabajo como una reivindicación de los trabajadores, fundamentalmente del sector portuario. Y pues esta foto es muy reciente, ¿no? Emiliano Zapata junto a Pancho Villa, Francisco Villa, sentados en la silla presidencial, ¿no? La Constitución mexicana del 17 de la Revolución Democrático-Burguesa del 17 en México reconoce constitucionalmente la jornada laboral de 8 horas. Siguiente. Obviamente, y como estamos dando ese salto gigantesco de 1886 al siglo XX, pues con el antecedente de la Comuna de París, en palabras de Carlos Marx, cuando por primera vez en la historia, el proletariado se toma el cielo por asalto, derribando la columna Vendôme, que era el símbolo de la burguesía, ¿no? La columna Vendôme era el símbolo de la clase burguesa revolucionaria en su momento, y el proletariado como nueva clase que surge de la explotación capitalista revolucionaria, tumba el símbolo de la burguesía, la columna Vendôme, ¿cierto? En la Comuna de París y en Marsella. Ese antecedente es importante porque lo plantea también Lenin, es el primer intento de la toma del poder del Estado por parte de la clase obrera, del proletariado. 50 años después, ¿cierto? El Partido Comunista de la Unión Soviética y todo el movimiento bolchevique logra pues la toma del poder por parte del proletariado en la Unión Soviética, en Rusia, y una de las primeras decisiones que toma el poder de los soviets, ¿cierto? El poder para el pueblo es establecer formalmente la jornada laboral de 8 horas. Siguiente. Las salvas de octubre del 17 se esparcen por todo el planeta.
Entonces, es importante también resaltar la huelga contra la canadiense, la empresa que generaba la energía en Barcelona. En Barcelona el movimiento obrero tenía unas vertientes anarquistas muy fuertes que se concretaban en la Confederación Nacional del Trabajo y después de un paro, de una huelga, el concepto de lucha es la huelga. Eso será parte de un debate que haremos posteriormente. El movimiento obrero ha conquistado sus derechos a través de la huelga. El paro es otra vaina que se nos atravesó, por lo menos aquí en Colombia, por allá en la década de los 90. Pero la táctica de lucha, ¿cierto? En palabras de Lenin, la primera escuela de guerra contra el patrón es la huelga. Entonces, en Barcelona, después de 44 días de huelga, logran establecer formalmente en todo el Estado español, ¿cierto? Como un antecedente importante, las 8 horas de trabajo. ¿Por qué es un antecedente importante? Porque no fue a través, como en el caso soviético, de la toma del poder, sino fue a través de una lucha en un Estado burgués, la conquista formal de las 8 horas de trabajo. Siguiente. Para entender todo este desarrollo, vamos Profe rápidamente a... Willy, 5 Dime, minutitos, por favor, para que vaya redondeando. Muchas gracias. 5 minuticos y ya acabo mi exposición. Sí, señor, son 30 minutos de su exposición, profe. Ya llevo 25. Sí, señor. Oh, entonces regálame. Extenderse después de las preguntas también en otra parte de la exposición, por supuesto. Sí, porque pues no he tocado nada de Colombia, pero entonces Sí, redondeo señor, su esta, merced tenía el guión. pero- Muchas gracias. esta idea y los 5 minutos me los regalas para el otro bloquecito de Colombia, ¿listo? Simplemente decirles que el movimiento obrero a nivel mundial se organizó a través de algo que se denominó las internacionales obreras. La primera internacional en 1866, donde hay una división muy fuerte entre los comunistas liderados por Marx y Engels y los anarquistas liderados por Mikhail Bakunin. Esto tiene un impacto muy fuerte de allí en adelante en todo el movimiento obrero. Básicamente la disputa era el papel del Partido Comunista en esa revolución y en el tránsito hacia el socialismo y el comunismo, elemento que Bakunin y los anarquistas no comparten, dado que la postura de ellos es la abolición de toda autoridad, incluyendo el Estado. Siguiente. La Segunda Internacional, posterior a, digamos, la fragmentación de la Primera Internacional, ya tiene un carácter más proletario, más comunista, ¿cierto? Se establece hasta entrado el siglo XX, ¿cierto? 1914. Allí hay personajes en la historia obrera muy importantes, Carlos Liebknecht, Rosa Luxemburgo, Clara Zetkin, y la Segunda Internacional está marcada claramente por una postura socialista y comunista y logra aglutinar partidos obreros del mundo entero. Siguiente. Y la Tercera Internacional, ¿cierto? Que se concreta el 2 de marzo de 1919, conocida también como la Comintern, que ya formalmente con el Estado soviético en poder del proletariado, tiene una clara postura revolucionaria y confronta directamente el capitalismo y el naciente imperialismo en una clara lucha frontal de clases, llamando al movimiento obrero internacional a organizarse no solo para las reivindicaciones de carácter gremial, sino para la toma del poder, siendo fundamental en este periodo de la historia, Vladimir Lenin. Yo dejaría hasta ahí. Gracias. Muy buenos días, Muchas qué pena gracias. Muchas intervención. gracias, profesor Willy. No, profesor Willy, muchas gracias. A continuación vamos a dar el paso a las preguntas por chat y por eh, participación con voz. Entonces, les pedimos muy amablemente registrarlas aquí en el chat y vamos a hacer también el sorteo. Entonces, profesor Willy, le pedimos muy amablemente pues que tome las preguntas de los compañeros y compañeras para luego en 20 minuticos resolverlas. ¿De acuerdo, profe Willy? ¿Le parece bien? Sí, señora, Profe me Willy, parece bien. ok. Anita, si Bueno, buenos quieres días a empezar. todos y todas. Profe Willy, gracias por esta primera intervención.
Estamos esperando que los compañeros ubiquen sus preguntas para que él pueda continuar con su exposición sin dificultades. Hay algunos compañeros que, pues, que están manifestando que quieren que continúe, va a continuar, pero la idea es poder motivar, digamos, también la discusión y la extensión del tema en función de algunas inquietudes que hayan surgido hasta el momento. Pregunta la profe Miriam Esther, ¿cómo es la historia de la lucha obrera en Colombia específicamente? Compañera Magalia Astrid Henao Mosquera, ¿se encuentra en sala? Muy buenos días, sí, sí, Bienvenida, señor. tienes un minutico. Muchísimas gracias. Pues más que una pregunta es como un aporte. Es claro el papel del sindicalismo, pero siempre ha generado un temor ante las clases trabajadoras y por eso es el papel de que los que forman los sindicatos son muy pocos de todo lo que pasa aquí en Colombia. A veces las marchas, digamos que el más fortalecidos son los servidores públicos, pero el magisterio. Vemos en otras ramas judiciales que son muy escasas. Siempre creo que es por el temor que genera un cambio a buscar esas, digamos, las condiciones que dignifiquen nuestro trabajo y que es de valientes. O sea, y lo que nos ha demostrado la historia es que han habido mártires que hay que reconocerlo y eso era lo que quería mencionar, ese reconocimiento de esos mártires en la historia, que no es fácil, y a la unidad sindical. Nosotros tenemos compañeros que en el día a día solo ven solo una cara de la moneda del sindicalismo y ahí son las críticas Compañera, fuertes y lo que tienden es a dividir. Muchas gracias. gracias a ti. Profe. Pregunta Luis Enrique, ¿cómo fue esa reivindicación en la lucha en Colombia, en la lucha obrera? Pregunta la profe Policarpa, ¿cuál ha sido el papel de las mujeres en esta historia sindical? Compañera Constanza del Pilar Barco Suárez, ¿se encuentra en sala? Compañera Constanza. Compañero Antonio José Rodríguez Tamara. Compañero Antonio José. Anita. Pregunta la profe Desiree, ¿quiénes son los dirigentes sociales colombianos que iniciaron el sindicalismo? Pregunta por aquí Camila, ¿cómo puede incentivar la conciencia de clase en un magisterio aburguesado? Claudia Milena García, compañera Claudia Milena García. Pregunta yo, Compañera Claudia Milena. ay, perdóname, Luz. Tranquila, tranquila. Pregunta John Alejandro, ¿cómo ha contribuido la lucha obrera en Colombia a la mejora de las condiciones laborales y los derechos de los trabajadores a lo largo del tiempo? Mari pregunta, ¿en qué momento de la historia dejó de considerarse a los niños como fuerza de trabajo? Compañera Daisy Caterín Rojas. Compañera Daisy Caterín Hola, Rojas. buenas tardes. Buenos días, perdón, soy Daisy Días, Caterina. bienvenida. Mm, Minutico. Dime. Un minutico, adelante, mi profe. Ah, vale, gracias. Quiero unirme a la pregunta de un compañero, pues digamos, ¿cuál es la posición o el papel que ha ejercido la mujer frente a esas luchas sindicales? Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Gracias, profe. Nicolai pregunta, ¿hay algún dato del mundo, algún dato del punto de partida de la lucha sindical de los maestros en el mundo? Pregunta Daniel, ¿cuáles son los principales exponentes del sindicalismo magisterial en sus inicios y en qué año? Hemos determinado 5 participaciones por voz, de las cuales han estado 2, entonces no tenemos manitos levantadas. Pueden levantar 3 manitos o 3 compañeras. Andrés Entonces, Felipe, mientras levantan la manita, Andrés Felipe Fajardo pregunta, ¿cuáles crees que son los principales desafíos que enfrenta el movimiento sindical en la actualidad y cómo crees que podrían abordarse de manera efectiva? compañera Maribel Canchimbo,
Tienes la palabra un minutico. Compañera Maribel, Sí, muy buenos y bendecidos días. Es algo adelante. que acaba de manifestar el compañero Felipe, solo que yo digo, bueno, nosotros somos conocedores más o menos del proceso que se ha llevado para conformar lo que son los sindicatos. En esos momentos yo creo que hay un declive, ¿cierto? Pero un declive referente a la confianza que nuestros afiliados deben de tenernos. Mi pregunta es concerniente a eso. ¿Cómo hacer nosotros como directivos sindicales para recuperar esa confianza, para recuperar el enfoque sindical como tal y la confianza en nuestros afiliados, teniendo en cuenta pues la historia y todo el proceso que se ha venido dando a esto, ¿no? Muchas gracias, compañera Maribel. Mm, pregunta, bueno, Maribel la había preguntado en el chat, no lo voy a leer, que ya la planteó. Carlos Páez, ¿por qué es necesario el conflicto como generador de transformadores sociales, de transformaciones sociales, perdón? Pregunta John Alejandro, ¿qué desafíos enfrenta la lucha obrera en Colombia en la actualidad y cuáles son las estrategias para superarlos? Compañero Andrés Felipe, Sí, buenos días, compañera. Mi pregunta es, por acá la tengo, dice, ¿cómo pueden los sindicatos mejorar su imagen pública y contrarrestar la representación negativa con respecto a los medios de comunicación? En especial en este contexto donde la derecha siempre ha hecho ver el sindicato como el malo, ¿no? O sea, como que siempre, la extrema derecha siempre ha querido hacer ver, digamos, a FECODE como el malo, como el que no quiere trabajar, como el que sí, el que para los procesos educativos. Entonces, ¿cómo podemos mejorar eso y contrarrestar eso digamos, defendernos de los medios de comunicación? Porque es que no tenemos, digamos, como la base y la fuerza para defendernos contra RCN, contra Caracol, contra todos estos medios de comunicación que llegan a todo el país. Nosotros podemos acá tener las ideas concretas en 122 personas conectadas, pero esa gente que maneja los medios de comunicación lleva la contraria al sindicato y llega a millones de personas en el país. muchas gracias. Anita. Entonces vamos con la compañera Adriana Espinosa. Dale. Muy buenos días para los que no había saludado. Bueno, más que una pregunta, quiero hacer un aporte a las preguntas que he visto en el chat referente a la participación de las mujeres en la lucha. Eh, Nosotros en Colombia tenemos a Betsabe Espinal, también conocida como Betsabe Espinosa, quien lideró a sus escasos 23 años la primera huelga feminista de 400 mujeres hilanderas. Entonces, no hemos sido muy visibilizadas, pero ese despertar de esta joven ha permitido que otras personas puedan seguir su ejemplo. Tanto así que la escuela de formación de la CUT se llama así, Besabet Espinal. Gracias, Muchas compañera. gracias, compañera. Con usted finalizamos participación con vos. Muchas gracias. Pregunta Fernando Pinilla, ¿cuál ha sido el papel de la mujer colombiana en sus luchas, en las luchas del trabajo y las guerras como un conflicto familiar? Alex Sarmiento pregunta cómo trascender lo netamente económico a una apuesta más política en el sindicalismo colombiano, viendo el desarrollo histórico que presenta un movimiento sindical no solo reivindicativo. Eh, bueno, el resto son Buen comentarios. día. Estos son comentarios, entonces, profe Willy, tiene usted la palabra para poder continuar con el desarrollo temático y la respuesta a estas preguntas. Sí, mira, entonces me haces el favor en la presentación, avanzamos hasta la diapositiva que dice Historia del movimiento obrero en Colombia. Intentaré lo más rápido, Flash, sin detenerme en detalles, y haré unos comentarios respecto a algunas de las preguntas generales. ¿Listo? Listo, entonces hay ¿En dos esta, hechos. profe? Sí, señora. Hay dos hechos de la economía en Colombia en el desarrollo de las fuerzas productivas que propician el surgimiento del movimiento obrero organizado. Es la construcción de las vías férreas y del Canal de Panamá a finales del siglo
XIX. Particularmente hay los primeros conatos de huelga organizada, con estructura, con unas reivindicaciones claras, se dan en el Ferrocarril del Pacífico el 2 de noviembre de 1878, ¿cierto? Y la del Canal de Panamá, cuando aún era de Colombia, el 31 de noviembre de 1884. Ambas exigencias claramente eran por aumento de salarios. Aquí hay un enlace de YouTube. Me pareció importante e interesante que Rafael Pardo, cuando fue ministro de Trabajo, pues hizo unos clics y explica el tema de esa huelga del Ferrocarril del Pacífico. Siguiente. María Tila Uribe, nieta de Tomás Uribe Márquez, uno de los dirigentes de el movimiento obrero en Colombia en el siglo XX, en la década del 30, en un libro muy bonito que los invito a que lo lean, Los años escondidos, sueños y rebeldías de la década del 20, que tiene todo el contexto del surgimiento del movimiento obrero en Colombia. Habla de los enclaves, ¿cierto? Los enclaves particularmente son monopolios, grandes empresas que en ciertos sectores del territorio nacional desarrollaron un nivel de industria, fortaleciendo entonces el surgimiento de la clase obrera, particularmente la Unit Free Company, actual Chiquita Brands. La imagen de arriba es una recreación de la masacre de las bananeras el 5 y el 6 de diciembre de 1928, donde posterior a una huelga de los jornaleros del banano, el ejército, al mando del general Vargas Cortés, pues los datos oficiales hablan de más de 1.300 muertos. Fue un movimiento de organización y agitación desarrollado por los dirigentes de la Confederación Obrera Nacional ¿cierto? Que llevaron pues la huelga a ese nivel de exigencia. Abajo una imagen donde ustedes saben, en el último periodo, no solo con lo que ha denunciado Mancuso, sino con las pruebas que se han hallado en los últimos 15 años, 20 años, se comprueba que la Chiquita Brands financió estructuras paramilitares específicamente para el aniquilamiento del sector social y del sindicalismo. Entonces, otros enclaves fueron la Tropical Oil Company, el tema del petróleo en Barranca Bermeja, la Frontino Gold Mines en Antioquia, el tema del oro, y en el Chocó Pacífico para explotar minerales. Siguiente. Durante el gobierno de José Vicente Concha en 1918, en una situación supremamente agitada en el movimiento de masas, específicamente en Bogotá, se funda la Confederación de Acción Social, la funda Ignacio Torres Giraldo, ¿cierto? Donde unifica algunos sectores de trabajadores. En este tiempo fue importante todo el concepto del mutualismo, ¿cierto? De la mutual, como un germen de lo que hoy se conoce como cooperativismo. A través de un periódico llamado La Humanidad, se empezaron a articular a través de la prensa obrera las reivindicaciones de ese movimiento obrero que empezaba a surgir. Esta es la imagen de Ignacio Torres Giraldo. Y si tienen tiempo, lo pueden descargar, lo encuentran en internet. Él escribe 4 tomos muy bonitos de la historia de la lucha del movimiento obrero en Colombia, que se llaman Los Inconformes. Siguiente. Algunas luchas puntuales para hacer como un recorrido. El 2 de enero en Barranquilla, trabajadores levantan los rieles que levantaron los rieles de los ferrocarriles, bloquearon vías públicas y cortaron el suministro de agua en Puerto Colombia, logrando un 50% del incremento en salarios, 1918. El 8 de enero estalla la huelga de trabajadores de carreteras y portuarios, logrando un incremento del 25% en salarios. En enero del 18, trabajadores de bananeras, 10 años antes de la masacre, presentan un pliego de peticiones. Y pues todo esto fueron las balas de octubre, llegando aquí al movimiento obrero y incitando y llevando a la gente a la lucha de masas. Marzo de 1919, los artesanos y sastres salen en protesta por la importación de uniformes de la policía, que los dejaba sin trabajo. El 8 de abril del 19, los obreros del Río Magdalena declaran huelga a la firma Pineda López. Aquí hay 4 personas donde aparece otro dirigente importante de la lucha, que es Raúl Eduardo Maecha. Siguiente. Detenidos en Tunja. Siguiente. El 13 de agosto del 19, los mineros en Gold Mines de Segovia, Antioquia, Segovia, la que ha sido golpeada en los últimos 30 años por el paramilitarismo, de allá viene parte de la historia de lucha, se declaran en huelga por aumento de salarios. El 8 de diciembre del 19, Girardot, la historia de la lucha alrededor de los trenes
en La Dorada, en Girardot, es supremamente clave en ese periodo de los 20 y del 30. El 22 de noviembre, los obreros de las cervecerías, ¿cierto? Con todo el tema de la erupción de Bavaria, ¿cierto? De los enclaves extranjeros, también se declaran en huelga por aumento de salario y prestaciones sociales. En Bello Antioquia, el 14 de febrero del 20 declaran huelga trabajadores de fabricato. Claro, aquí hay que reivindicar a la compañera Betsabeth Espinel, que lidera en 1911 la primera huelga en Colombia, ¿cierto? De mujeres en el sector de la hilandería. La foto allí es un cepo, ¿no? El cepo, y está eh, Raúl Eduardo Maecha, perdón. Ahí en el cepo fueron capturados en medio de la agitación siguiente. Este es otro texto que yo les recomendaría descargaran y leyeran. Son 4 tomos de Renán Vega Cantor, se llama Gente muy rebelde, y son textos muy bonitos con la historia claramente sustentada. Aquí hay un anexo de unas luchas entre el 78 y el 17, no las voy a leer por tiempo. Siguiente. Aquí hay una declaración de Biófilo Panclasta en su participación en la huelga de Barranca Bermeja. Biófilo Panclasta es uno de los referentes junto a José María Vargas Vila del movimiento obrero anarquista en Colombia. Siguiente. Bueno, con ese movimiento agitado de huelgas y de organización básica de los obreros, en los años 20, entre el 24 y el 25, se realizan 2 congresos del Congreso Socialista adscritos a la Internacional Socialista, es decir, a la Comintern, la tercera internacional. Y durante el segundo Congreso Socialista del 25 se funda la primera Confederación Obrera, que es la Confederación Obrera Nacional, que se adhirió a la Internacional Sindical Roja. Allí tiene un papel preponderante Ignacio Torres Giraldo, María Cano y Raúl Eduardo Maecha y Tomás Uribe Márquez. Siguiente. Esta es la bandera del Partido Socialista Revolucionario, que hace parte pues del proceso. Es el primer partido con conciencia de clase del proletariado que se funda en Colombia, el PSR, el 21 de septiembre de 1926, ¿cierto? El escudo es la hoz, el martillo y los 3 ochos. Siguiente. Vemos acá nuevamente huelgas de ferrocarriles, huelgas del petróleo en Barranca Bermeja. La imagen de la izquierda son trabajadores de la USO. En octubre del 24, contra la Oil Company, Tropical Oil Company, se desarrolla un paro muy fuerte en Barranca, exigiendo aumento de salario. Siguiente. En este periodo, la década del 20 finales, pues ya la conciencia de clase del proletariado le da para tener un partido político, un programa político a nivel nacional. Y es una anécdota, simplemente para que la referencien, también les recomiendo leer esta parte de la historia. Hay muchos textos bonitos, que es la revolución, la insurrección de los bolcheviques. Entonces el PSR, el Partido Socialista Revolucionario, considera que hay condiciones para que el proletariado se organice y se tome el poder por diferentes situaciones, desconocimiento de la táctica militar, falta de organización. Bueno, el hecho es que determinan una fecha para el levantamiento y hay 3 municipios que no les alcanza a llegar el, por telégrafo, que la insurrección popular en Colombia se había aplazado por condiciones obvias, materiales. Esos 3 puntos fueron La Gómez en Santander, San Vicente de Chucurí y el Líbano. Entonces, en esos 3 puntos los obreros conquistan el poder, se toman la alcaldía y levantan, izan las banderas rojas, estableciendo una república socialista en Colombia. Obviamente en el resto del país eso no sucedió. Siguiente. Siguiente, estos son los bolcheviques de San Vicente de Chucurí. Siguiente. En ese periodo, entonces, la llegada al Partido Liberal, después de 30 años de hegemonía conservadora, permite que ideas liberales burguesas alimenten un proceso de organización de las masas. El PSR da su paso a la constitución del Partido Comunista
en Colombia. Allí la imagen de los delegados que fundaron el PSC, ¿cierto? El 17 de julio de 1930, generando pues un nivel mayor de organización y de conciencia de clase del proletariado. En el 32 se funda la UNIR, tratando de unificar no solo al proletariado, sino también a campesinos, a la pequeña burguesía y a muchos sectores del pueblo. El 26 de abril del 34 se emite el decreto 835, donde se establecen las 8 horas de trabajo. En 1935 surge la Confederación de Trabajadores de Colombia, de esencia liberal y en acuerdos con sectores del Partido Comunista. Los trabajadores petroleros logran un 20% de aumento salarial siguiente. Bueno, este es el logo de la UTC, que es fundada el 11 de junio del 46, la Unión de Trabajadores de Colombia, con una clara postura ideológica y política del Partido Conservador. Esto como un elemento de organización de un sector de los obreros aliados al Partido Conservador, precisamente para evitar, en palabras de ellos mismos, que el fantasma del comunismo recorriera Colombia. En 1950, el conservador presidente Laureano Gómez, en medio de la guerra entre liberales y conservadores, establece el Código Sustantivo del Trabajo, hoy vigente, que más allá de garantizar derechos laborales, lo que hace es limitar la posibilidad de la organización de la lucha y de la huelga de los trabajadores. Siguiente. Importante en este periodo la concepción liberal burguesa de Gaitán, que llama a las masas populares a oponerse a esa dualidad de poder entre los liberales y conservadores, ¿cierto? Que ya posteriormente a que Ospina y Laureano del Partido Conservador pues tomen la presidencia. Y pues el 9 de abril el Bogotazo es un periodo que no se puede dejar pasar porque la insurrección que se dio en Bogotá y que tuvo repercusiones a lo largo y ancho del país generó lo que se denominó la época de la violencia y posteriormente el surgimiento de los movimientos insurgentes en Colombia, particularmente FARC, ELN, EPL y otras tantas guerrillas. Siguiente. El papel de Rojas Pinilla frente al movimiento obrero, porque un nivel de cooptación de un sector del movimiento obrero. Recordarles que Rojas Pinilla tiene una afinidad cercana al peronismo, que también utiliza al movimiento obrero para impulsar un programa de carácter no propiamente revolucionario, sino liberal burgués. Siguiente. Este es el pacto de Benidorm. Allí vemos a Alberto Lleras Camargo y a Laureano Gómez, expresidente y futuro presidente, donde las clases dominantes de este país acuerdan cada 4 años en el Frente Nacional alternarse el poder. Siguiente. Este es la constitución en el Congreso de la CTC, dirigida por el presidente Alberto Lleras. En ese Congreso, no es la constitución, qué pena, en ese Congreso son expulsados muchísimos delegados de base que empiezan a mutar a un sindicalismo más independiente de los partidos tradicionales, generando entonces en el 64 la constitución de la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia, agrupando los sectores más consecuentes del sindicalismo en una postura, llamémoslo así, mucho más consecuente. Siguiente. En el 22 de mayo del 65 aparece pues la propuesta de Camilo Torres referente al Frente Unido del Pueblo, allí el mensaje a los sindicalistas, el mensaje a los campesinos, esto como otro intento de agrupar al pueblo colombiano en clave de una propuesta política diferente al de las élites colombianas. Siguiente. Este es el mensaje a los sindicalistas: que cada lucha parcial por ventajas inmediata no pierda de vista el hecho de que la reivindicación total y definitiva obrera no podrá venir sino consecuencia de la toma del poder por parte de las mayorías, por parte de la clase popular colombiana. Siguiente. La década del 60 y del 70 fue muy agitada porque el nivel de conciencia se eleva, y al elevar el nivel de conciencia se eleva la organización. Al tener usted conciencia de organización, está dispuesto para la lucha. Entonces, se constituyen centrales, federaciones, confederaciones, sindicatos de base muy fuertes de carácter nacional: FECODE, FENACITRAP, FENALTRACE, FEDEPETROL, UNED, ASEP, ¿cierto? Y en el 71, un sector de orientación social cristiana constituye la Central General de Trabajadores. Siguiente. En los 70, ya el nivel de conciencia, ¿cierto? Con triunfo de revoluciones como la cubana,
el desarrollo de la Revolución Vietnamita, el Mayo francés, las luchas estudiantiles en México, Estados Unidos, Colombia, ya permiten un programa con los 5 antis en ese momento: antipatronal, antiimperialista, anticapitalista, antirrevisionista y antielectorero. Entonces, es una época muy convulsionada de lucha. Siguiente. Aquí yo simplemente tomo el 72 y en el caso de FECODE, Galán, Luis Carlos Galán, el papá del actual alcalde de Bogotá, siendo ministro de Educación, impone, siendo presidente, eh, Misael Pastrana, el papá de Andrés Pastrana, nos impone a los maestros un estatuto docente. Los maestros se declaran en huelga. Entonces, la Asociación Colombiana de Enseñanza de Secundaria, ACPES, y la Educadores de Enseñanza Técnica, ANDEPET, pues se unen a FECODE, impulsando un paro grandísimo. Posteriormente, la huelga se amplía al sector primaria y producto de este paro del 72, 7 años después es que conquistamos el estatuto docente 2277. Siguiente. Respondo una pregunta. Esta época, compañeros, las huelgas eran lo cotidiano, estallaban huelgas día por día, porque la conciencia del movimiento obrero era de tal magnitud que inclusive el programa político permitía proyectarse la posibilidad de la toma no solo de las reivindicaciones, sino del poder. Siguiente. Hay un punto importante: el desarrollo de la lucha y de la conciencia, no solo desde lo gremial sindical, sino también de unirse con otros. Está todo el desarrollo de la lucha por la tierra de la NUC, de los campesinos, del movimiento indígena, el surgimiento del CRIC, y pues esto tiene un punto elevado con el paro cívico del 77, donde a nivel nacional hubo un movimiento muy importante de lucha. Siguiente. Eh, En la década del 80 el movimiento cívico popular coge fuerza, es decir, la dinámica ya va más allá del obrero y se unifica con el movimiento popular. Se dan paros de carácter regional. Aquí hay una imagen del paro del nororiente, donde 120.000 campesinos, ¿cierto? En Bucaramanga, en norte de Santander, pues dan una serie de luchas fundamentales. Siguiente. Movimientos a luchar, el Frente Popular, la Unión Patriótica, aportan a elementos de carácter político para poder establecer un programa que confronte toda la arremetida de las clases dominantes. Siguiente, vamos cerrando. En el 86 nosotros consideramos que es un momento histórico para el movimiento obrero porque todos los procesos anteriores se logra concitar las fuerzas, principalmente de izquierda, y se constituye la Central Unitaria de Trabajadores, permitiendo un nivel de consolidación, no solo de la organización, sino la articulación de un programa. Yo dejaría hasta ahí. Voy a hacer unos comentarios generales. Estos tiempos no son los mismos de la historia que hemos narrado. Estos tiempos son tiempos golpeados por unas contrarreformas laborales muy fuertes, producto del neoliberalismo. Llevamos 30 años en eso. Hay un pequeño respiro en este año, casi 2 años del gobierno de Gustavo Petro, que hay que aprovechar. Pero el golpe al movimiento obrero ha sido de frente en 2 vías. Uno, físico: la eliminación física, la detención, el asesinato de muchos cuadros, de muchos dirigentes importantísimos para la clase obrera. Eso debilita la organización. Y por el otro lado, pues obviamente la arremetida de la contrarreforma laboral, la Ley 50, todo el tema de la contrarreforma en pensiones, de derechos laborales. Decirles que en los últimos 10 años la tasa de sindicalización ha disminuido en un 300%. Hoy apenas el 4% de la población económicamente activa está sindicalizada, pero disminuye la tasa de sindicalización en un 400%, pero aumenta en un casi 500% la aparición de sindicatos pequeños, donde hay sindicatos fuertes. A esto lo llamamos el paralelismo sindical. Es la lectura de Willy Carmona, no lo digo acá, lo digo en general, y lo digo no en clave de desmoralizar, lo digo en claves marxistas. Yo considero que el sindicalismo en Colombia atraviesa hace mucho tiempo una crisis de conducción, es decir, de las fuerzas políticas que dirigen FECODE, que, como bien lo decía una compañera, sí, el ejemplo educa, pero educa más la lucha, ¿cierto? Y lamentablemente el papel del movimiento obrero
pero lo principal no ha sido per se el movimiento obrero, sino ha sido el golpe del Estado al movimiento obrero. Por eso las fuerzas políticas que tienen postura, que tienen programa, deberían unificarse en este momento histórico con un gobierno que da la posibilidad de avanzar en la lucha, establecer un Congreso Nacional, un encuentro de emergencia del movimiento obrero para tratar de superar la crisis de conducción. Aquí no pueden seguir dirigiendo los sindicatos personas que no estén comprometidas con la defensa de los derechos de los trabajadores. Aquí no se puede utilizar el sindicato como una caja menor para intereses personales o particulares. El sindicato no puede hacer prebendas por debajo de la mesa con los patrones. Esas posturas son las que minan la confianza del trabajador. Pero el llamado fraternal es entonces a que avancemos en la constitución de un bloque sindical clasista que tenga la posibilidad de recuperar los programas políticos y la lucha. ¿Cómo vamos a ganar la confianza en las masas hacia los sindicatos? No va a ser a través de las rifas, de las fiestas, ¿cierto? De las dádivas, va a ser a través de la lucha. En la medida que el sindicato gane, y reivindique los derechos del trabajador, el trabajador se va a unir a la lucha. Este es un momento histórico, es un gobierno del cambio que tendremos que respaldar firmemente, respaldar sus reformas. Nos quedan 2 años para acumular y para fortalecernos. Entonces, me disculpan la no respuesta de todas sus inquietudes, el tiempo pues ya está determinado. Les recomiendo los textos que les comenté y seguir construyendo. La diferencia no debe aterrarnos, la lucha de ideas no debe aterrarnos. Tener una postura contraria a un contrincante político no nos hace enemigos de clase, no nos hace personas que queremos destruir el sindicato, ¿cierto? La crítica y la autocrítica debe ser el camino, y aquí tenemos es que fortalecer un movimiento obrero porque las transformaciones en Colombia aún están pendientes. Muchas gracias por el espacio, por la atención, y agradezco todo el proceso de la compañera Isabel a través de su secretaría y del equipo muy disciplinado y juicioso de la Escuela Sindical y de la Escuela de Género. Gracias. Compañero Willy, Muchas muchas gracias. gracias. Profe Muchas Jorge gracias. Alvin, una cosita. Bueno, diplomado está a cargo solamente la escuela sindical. Profe Willy, que si nos regala su presentación para compartirla con los compañeros en la plataforma. Claro que sí, profe, podemos, su merced la tiene, entonces la puede reenviar. Muchas gracias. Profe Alvin. Bueno, sí, muchas gracias a la magistral presentación que hace el compañero Willy Carmona. Es un tema extenso y espeso para que en un tiempo limitado el que acá tenemos como regla se pueda de pronto a satisfacción describir la importancia con sus hechos de lo que es el movimiento sindical en su historia, cómo surge, los primeros núcleos sindicales por allá en 1800, 20 y tanto, luego en el 52 con la libertad mediante la ley 21 de la esclavitud, los primeros núcleos sindicales que se fueron organizando todavía sin ser sindicatos por allá en los ferroviarios, en el sector minero, en los tranvías, que fueron las primeras acciones de trabajo donde se organizaron esos núcleos sindicales. Y sí, ya luego con un desarrollo socioeconómico en que el panorama cambió, ya habían ferrocarriles por toda una extensa zona del país. Ya la compañía bananera y la United Fruit Company en el Magdalena permitió, hay una concentración de trabajadores que organizaron también su sindicato. El sector textil, de donde allí la primera huelga organizada que se tiene ya conocimiento, dirigida por una mujer, cuando hacían la pregunta, la industria textil, la empresa Fabricato en Bello, fue dirigida por una compañera mujer, Betsabé Espinel, donde se logró mejorar las condiciones de trabajo para ese sector. Ya en el 23, los trabajadores petroleros, bananeros, ferroviarios y fluviales, que era la industria que estaba en esplendor en ese tiempo, miran ya la forma de intersindicalmente formar grupos más organizados para que tuviera mayor incidencia política
en el movimiento obrero colombiano y de ahí nace lo que decía el compañero, la Confederación Obrera Nacional, ya envía a formar algo a nivel nacional grande, a nivel de confederación, importante como las luchas en contravía de los intereses de los trabajadores es afectada también por la presencia de los partidos tradicionales en el país. La acción retrógrada del Partido Conservador en la historia siempre lo marca así, que es la que acaba con los 3 congresos que se hicieron de la Confederación Obrera Nacional, cuando brutalmente viene la masacre de los bananeros y allí hay un reflujo, un silenciamiento, y cuando llega el Partido Liberal, precisamente producto de la brutalidad del conservatismo, con la figura de Jorge Eliezer Gaitán, que es la que logra es sacar de la cárcel, como dice uno, a una cantidad de trabajadores que fueron penalizados más allá de los asesinatos. El Partido Liberal gana allí presencia y la presidencia en 1930, y allí se abren unas posibilidades entonces de reconocimiento por derechos de los trabajadores. Y luego cuando nuevamente en el 45, porque del 85 de 1885 a 1930 fue el Partido Conservador. En 1930 hasta el 45 hay un gobierno, un régimen, digamos así, liberal, y en el 45 nuevamente el Partido Conservador retoma el poder y otra vez se endurecen pues los espacios para el movimiento sindical y popular. Quiero decir que allí también los partidos tradicionales, en su presencia y su naturaleza y sus características, abren, cierran espacio a las posibilidades de avanzar en el movimiento sindical, y por eso hay una central liberal en ese tiempo de los 1930, y es cuando surge la CTC, pero en el 45 a 46 enseguida se configura la Confederación Conservadora de UTC, y allí aparece luego una posición ya avanzada, como lo plantea el compañero Willy, del sindicalismo independiente, que no se ve como que sus intereses pintados en ninguna de estas dos centrales, liberal y conservador, y aparece el sindicalismo independiente, y en lo nuestro, el magisterio, la Federación Colombiana de Educadores, siempre fue un baluarte del sindicalismo independiente, la USO, que nunca perteneció a ninguna de las dos centrales liberal o conservadoras, comienzan a mirar las condiciones, a trabajar condiciones para organizar una central que al final de muchas luchas se realiza después de todo un proceso en 1986 con la Central Unitaria de Trabajadores. Antes de eso debieron suceder unos paros cívicos que fueron allí fraguando las condiciones, y hasta pues el sindicalismo independiente da los embrios, las condiciones para lo que tenemos hoy, luego de la Central Unitaria de Trabajadores, donde el magisterio y la CUT siempre ha sido su baluarte principal. Y llegamos a ello ahorita recientemente con el 8º Congreso de la Central Unitaria de Trabajadores, que acabó de realizarse, y es la central que tiene una visión revolucionaria, una visión progresista en este nuevo ambiente de un nuevo gobierno progresista. Y ahí hacían unas preguntas de, bueno, ¿cuál es la misión? La misión nosotros, desde el movimiento sindical, es el apoyo a las políticas progresistas del nuevo gobierno, donde nosotros, como decíamos, fuimos y hemos sido allí protagonistas de primer orden. Esto es para un espacio inclusive más de una hora, pero que en 20 minutos o 30 minutos es difícil nosotros compendiar un resumen. Quedan unos documentos que son documentos base de consulta, para que allí pues ustedes, que a la vez
tienen que convertirse en lo que queremos, dirigentes en sus regiones, también lo puedan plasmar y lo puedan llevar a los escenarios en cada una de sus partes. Y entonces vamos a la explicación de la unidad didáctica que nos compete trabajar, ubicándole inicialmente la unidad didáctica de la temática en el día de hoy. Unos contenidos, tiene dos contenidos, dos documentos, que es la historia del sindicalismo colombiano y la incidencia del magisterio en el mismo, con el objetivo de reconocer desde allí la perspectiva histórica y el origen, transitar el movimiento sindical colombiano como elemento fundamental en el sector del magisterio, en los factores económicos y políticos que intervienen en las relaciones laborales en este mundo del trabajo. Y está otro documento, que es el perfil sindical, político, ético y emocional de un dirigente sindical del magisterio. Allí caracterizar el perfil de las nuevas dirigencias, que es lo que queremos, en el seno de las organizaciones sociales y sindicales, sus condiciones y perfiles especiales que lo hacen corazón y cuerpo, lleno de espiritualidades, convicciones y formación, capaces de conducir grandes cargas y encargos sociales y políticos. Esos son los objetivos que nos hemos planteado para el trabajo que hemos realizado hoy. Repito, quedan documentos de consulta y ustedes están abiertos a consultar por fuera de esto que se centraliza aquí. Y entonces nos vamos a cuáles son las actividades que se recomiendan, que planteamos hacer producto de las lecturas que hagan de toda esta bibliografía, de todos estos contenidos que le hemos planteado. Muy interesante también los documentos que plantea el compañero Willy Carmona allí para que los consulten. Entonces, unas actividades quedan pendientes para realizar. Actividades y compromisos. Primero, a partir de la lectura histórica del sindicalismo, historia del sindicalismo, en la revisión del video, hay unos videos que están ahí alojados, y videoconferencia con el ejecutivo Willy Carmona, sus documentos, allí también quedan alojados. Responda a las preguntas del formulario 1. Hay un formulario allí con unas preguntas en detalle que ustedes deben desarrollar para responder y alojar allí en la plataforma, que es lo que se va a evaluar luego por cada uno de nuestros asesores, eh, que se materializa en calificaciones que van a ir allí pues acumuladas para sacar la nota final. Las luchas sindicales se han realizado en su región, qué luchas sindicales se han realizado en su región, tanto a nivel magisterial como de otros sectores, y registre una breve reseña histórica del sindicalismo en su región. Eso como la actividad o lo que llamamos tarea. Para el foro, en el foro, sobre el perfil de un dirigente y líder sindical, describa las características primordiales que usted considera debe tener un dirigente o líder sindical para que proyecte a través de su accionar su ejemplo ético y motivación para el desarrollo de su tarea de lucha desde los sindicatos. Respuestas que sean asertivas a la nefasta política de los gobiernos neoliberales. Procure interactuar con otras respuestas. En el foro ustedes pueden interactuar con relación a los criterios que plantea un compañero, hacer interactuaciones con ellos, relacionarse, y eso pues quien más haga esta interactuación, pues nosotros tenemos en cuenta de que están muy en la dirección de lo que queremos. Eso es el trabajo que estamos planteando como desde la unidad didáctica. Recuerden que ya le habían dicho, las compañeras lo van a plantear ahorita, esto tiene su tiempo, en que a 2 semanas uno califica en el 100%, que lo que nosotros consideramos es a tiempo y con mucha responsabilidad que están atendiendo
los trabajos y lo que nosotros le planteamos allí en respuesta. Y luego de eso ya pues las notas ahí hasta la cuarta semana, que prácticamente ya no hay posibilidad de calificación. Eso se lo van a decir las compañeras, ya tienen otro valor. Compañera Lucha, a continuación, Pasamos al cierre, Alvincito, entonces. Ajá, con el profe Vicente. compañero Vicente se encuentra, si el compañero Vicente es nuestro director, hacia las conclusiones Aquí, y cierres de la actividad tercera en el día de hoy. Compañero Vicente, tiene usted todo el espacio y un saludo para usted inmediatamente. gracias, compañero Jorge Albín Anaya, para usted, para todos los equipos de escuela y para nuestros queridos colegas conectados en este diplomado y en esta tercera semana. Voy a pedirle a los compañeros, a las compañeras Luzaida y Ana María, que en lugar de los 5 minuticos me den hoy 2 más, o sea que voy a hacer uso de 7 minutos para lo siguiente. Hoy, compañeras y compañeros, un tema muy importante donde le agradecemos a nuestro compañero Willy Carmona, nuestro ejecutivo, al igual que a nuestro compañero Albín y como siempre, a nuestras queridas y bellas coordinadoras del diplomado Ana María y Luzaida. Decirles, compañeras y compañeros, que el sindicalismo en Colombia y especialmente nuestra querida, amada y respetada FECODE, que cumplirá el 24 de este mes 65 años de grandes historias y que tenemos que tocar algunos aspectos muy fundamentales para que nuestros colegas hacer una remembranza para los que ya contamos con el 5, marcamos con el 5, el 6 y los compañeros que llegan marcando con el 12, con el 3 y con el 4, decirles de que FECODE, que cumple el 24 de este mes 65 años, en estos 65 años hay que destacar cosas importantes como la siguiente: la marcha del hambre, que se da en 1966, siendo presidente de la República el señor Carlos Lleras Restrepo, el abuelo del señor del ingrato Germán Vargas Lleras. Es un grupo de mujeres, mayoritariamente mujeres y hombres, que... Cierre el micrófono la compañera que lo tiene abierto. Ese grupo valiente de mujeres y hombres que desde la bella bahía de Santa Marta se desplazan hasta Bogotá y en ese trayecto a pie se van sumando muchas maestras y maestros y llegan allá a nuestra Plaza de Bolívar a exigir reivindicaciones como educación pública con calidad, salarios y salud. Posteriormente, compañeras y compañeros, tenemos que también reconocer unos sindicatos que fueron pioneros aquí en nuestro país y que son muy antiguos y que han jugado un papel importante, entre ellos los compañeros en Tunja, en Boyacá. Sindimaestro es uno de los sindicatos antiguos del magisterio y luchadores. Asimismo, los compañeros que acabo de mencionar del Magdalena, los compañeros de Nariño, Simana, los compañeros de Adida en Antioquia, y así sucesivamente. Tenemos sindicatos con más de 70 años de historia y de lucha, y que posteriormente es que se crea la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, y que esta, al ver que los maestros y maestras no teníamos garantía ni estabilidad, inicia a luchar por un estatuto que reivindique, unifique la profesión docente y, como lo decía el compañero Willy
el compañero Will Carmona, entonces se presentan antes del Estatuto 2277-79 dos nefastos estatutos, el uno orientado y apoyado por un señor de apellido de nombre Hernando Duzán, y otro del difunto, del papá de Galán, Luis Carlos Galán. Nefasto, FECODE lucha, logra que se deroguen hasta que llega el 2277-79, que por primera vez en la historia del magisterio colombiano logramos que se nos reconozca como profesionales de la educación, tengamos estabilidad e iniciemos a capacitarnos. Entonces, es bueno, compañeros que acaban de que llegan, conozcan cómo han sido las luchas. Esto ha sido bastante duro. Luego el estatuto docente inicia el magisterio, continúa su lucha, y ustedes ven cómo logramos tener la ley 91 del 89, la que queda el fondo para tener garantizadas nuestras prestaciones sociales, para tener salud para el maestro y su núcleo familiar. FECODE también logró la ley 115. Esta ley 115 que permite que exista la libertad de cátedra, que existan los gobiernos escolares. FECODE sigue en su lucha y posteriormente logra que el magisterio obtenga unos incrementos superiores a los demás trabajadores. Logramos también, compañeros, que me estaba escapando, cuando se crea el 2277 del 79, había un artículo, el artículo 40, que fue derogado por el Consejo de Estado. Ese artículo 49 permitía que los hijos de los docentes tuvieran educación gratuita en las universidades públicas. De igual manera, en las diferentes luchas de FECODE, compañeras y compañeros, fuera de ese estatuto docente, fuera de la ley 91 del 89, también ustedes ven cómo y algo que yo quiero decirles con el debido respeto, con mucho amor y mucha admiración a los compañeros del 1278 del 2002 y que inicia a regir a partir del 2003, decirles que así como hemos tenido grandes luchas, también ha habido momentos, digamos, luchas y conquistas, también ha habido momentos que hemos tenido derrota. Y ese mal llamado Estatuto 1278 fue impuesto. Fue que en el año 2001, producto de un paro, siendo presidente de la República, el señor Andrés Pastrana nos impone el acto legislativo 01 del 2001, y siendo ministro de Hacienda el expresidente de la República, Juan Manuel Santos, sale por la ventana y nos hace la vez de la victoria, que nos habían derrotado y sale ese estatuto que reconocemos que no fue negociado con FECODE y que no brinda las garantías que anhelamos. Es allí la necesidad de un estatuto que nos unifique, un estatuto que siga dignificando nuestra labor. De igual manera, compañeras y compañeros, nuestra federación logró
conquistas o reivindicaciones importantes como los 3-8, cuando Ernesto Samper Pizarro. Profe Vicente, se le fue el audio. Profe Vicente. Profe Vicente. ¿Se salió de la nube? Aló, aló. Ah, bueno. Sí, Siga, profe siga, Vicente, compañero. un minutico. ¿Aló? Ujú. ¿Ya? Sí, sí, lo ¿Ya me escuchamos. escuchan? Sí. Bueno, pues sí, entonces decía que hemos logrado reivindicaciones con los 3-8 y en los gobiernos. Tiene problemas, compañero. Ahora, y hemos logrado también la defensa de la educación pública, logramos lo del PAE, lo de la gratuidad de la educación. Todo esto, compañeras y compañeros, no ha sido caído del cielo, ha sido a través de luchas, luchas que nos ha costado asesinatos, desapariciones, encarcelamientos. Y entonces es que nosotros conozcamos la historia de FECODE, pero también de nuestros 34 sindicatos filiales que tenemos en los 32 departamentos. Repito, son 32 departamentos, 34 filiales. En cada departamento tenemos una filial grande, importante, luchadora, y tenemos la de los directivos docentes y tenemos la de nuestra capital Bogotá. Por eso son 34 filiales para tener más de 330,000 maestras, maestros y directivos docentes afiliados a nuestra FECODE. Entonces, compañeros, el llamado y uno de los objetivos fundamentales de FECODE y de esta Escuela Sindical de Formación y Cualificación y Actualización es esa: mantener la unidad, mantener unos afiliados capacitados para las grandes luchas, porque la educación es la que permite transformar una sociedad. Ninguna sociedad logra desarrollo y transformación si no logra avanzar en una educación de calidad. Y es ese llamado a que ustedes, compañeros, por ahí había una pregunta que decía que cómo hacían para que esa persecución que hay contra la dirigencia sindical y que esos medios de comunicación como RCN, Caracol, que apabullan y desinforman a la sociedad. Casualmente necesitamos que a través de la educación política y sindical de esos 330,000 docentes y directivos docentes, mujeres y hombres, porque somos los únicos trabajadores del Estado que hacemos presencia en las veredas, corregimientos, municipios pequeños, medianos y grandes y las grandes ciudades capitales, sigamos multiplicando esta semilla, este germen, para que tengamos una sociedad educada que entienda que esos artículos 38 y 39 de la Constitución, donde ¿Se le fue el sonido al profe? Se fue otra vez el sonido. permite funcionen. Entonces, ese llamado respetuoso, compañero. Entonces, para ir entrando ya en conclusión, redondeando, es decirles, compañeras y compañeros, que esta temática del día de hoy Creo que volvió a es perder. muy importante porque nos prestamos a mencionar de dónde venimos y de esta manera cada día tener más unidad, más contundencia en las luchas para lograr la dignificación del gremio y de la sociedad colombiana, porque necesitamos una Colombia unida con justicia social. Ese es el llamado, compañeras y compañeros que están conectados en este diplomado. Gracias, compañera Luzaida, gracias, compañera Ana María, gracias, compañero Albín, para que las compañeras continúen con los minutos que nos hacen falta, dando algunas explicaciones, algunas sugerencias, y decirles por último a los compañeros y compañeras que ya estamos en la tercera semana, en ninguna tercera semana se han conectado, hay que
si los conocemos, llevarles el mensaje que por favor se conecten, o si tienen alguna dificultad, se la den a conocer al tutor, a nuestras compañeras Luzaya y Ana María. Gracias, compañeros, por el día de hoy. Les deseamos un feliz fin de semana, y la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal los esperamos. Bendiciones.